Gracias, Francisco. Gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias, Carlos, a mis colegas panelistas y a ustedes que nos acompañan hoy. Tratando de cumplir el tiempo, dicen que uno puede hablar en un minuto entre 120 y 150 palabras, entonces eso quiere decir que más o menos tengo, Carlos, entre 720 y 900 palabras, y traigo una sola hojita y comentaré también, como hizo Iván, algunas cosas. Frecuentemente cuando me invitan a este tipo de conferencias, yo últimamente he empezado con la firmeza de que el cambio en Cuba está muy cerca. Y la pregunta que siempre me hacen, pero ¿por qué después de 66 años, tantas cosas que han pasado, por qué ahora lo afirmas y tienes esa fe tan profunda? Y mi respuesta es muy sencilla, la voy a compartir con ustedes. Y es así. En este momento, el régimen cubano enfrenta al menos 5 crisis, a diferencia del llamado periodo especial que todos recordarán en los años 90, que en aquel entonces se achacaba principalmente al desplome del bloque soviético y al estado permanente y deteriorado de la economía cubana. En este momento, no sé si me escuchan bien, voy a enunciar las 5 crisis que creo, entre tantas, que enfrenta el régimen castrista, que son, número 1, la crisis energética, y me voy a detener ahí, la crisis económica y financiera, galopante, la crisis sanitaria y del sistema de salud, la crisis demográfica y la más importante de todas, a mi juicio, la crisis institucional y de gobernabilidad. En cuanto a la crisis energética, Cuba tiene 2 grandes problemas. Uno, la incapacidad de adquirir, de comprar petróleo y derivados de petróleo por falta de dinero, lo sabemos. Y la segunda razón es el sistema nacional eléctrico de Cuba, que es un Frankenstein, está colapsado. Es decir, aunque tuvieran todo el petróleo del mundo, aunque Venezuela le diera todas las reservas de petróleo que tiene bajo su suelo y sus mares, no lo podrían producir. Y la razón es muy sencilla. El desarrollo de un país se basa principalmente en la capacidad de generar energía, sea importada o sea producida. El sistema eléctrico cubano no está preparado para eso. Heredaron las viejas, ahora, plantas eléctricas de los Estados Unidos, después hicieron una suerte de Frankenstein entre partes de la República entonces de Checoslovaquia, la Unión Soviética, incluso Francia. En este momento no pueden, no solo no tienen los insumos ni los aceites, sino que no tienen piezas. Es un Frankenstein imposible de reparar. En cuanto al asunto del suministro de petróleo, en este momento, estuve leyendo las cifras ayer, México casi ha sustituido lo que Venezuela le entregaba, como sabemos que es el principal suministrador de petróleo a Cuba. Y aquí tengo una cifra muy básica. Entre enero y junio, Pemex, que es la paraestatal de petróleos mexicanos, exportó a Cuba casi unos 20,000 barriles diarios de petróleo. En cambio, en junio, PDVSA envió a Cuba 8,000 barriles diarios de petróleo, es decir, una cifra muy inferior a lo que ya le había enviado en enero, que eran cerca de 10,000, que es muy inferior a lo que le había enviado en enero del año anterior. Venezuela tampoco puede ser el principal suministrador de petróleo a Cuba. En el caso de Rusia, a pesar de la riqueza petrolera que tiene, tienen a Cuba por otras razones, pero Rusia no es el sustituto de lo que fue la Unión Soviética para el petróleo cubano. Así que esa es la principal crisis que enfrenta Cuba, energética, por esas 2 razones. La segunda, económica y financiera. Número 1, Cuba tiene una incapacidad, como Iván mencionó aquí, para producir y comprar los alimentos más necesarios, los más básicos. 2, una caída libre y descomunal de los ingresos por turismo. Esa fuente dorada que creía que iba a tener el castrismo no existe. Ni siquiera los rusos, los pocos rusos que han visitado últimamente Cuba, se están yendo a borbotones. 3, caída de los ingresos que el gobierno recibía vía remesas del exterior. El gobierno con sus entidades, quiero decir, ¿no? Y 4, la caída del acceso a créditos internacionales. Ya nadie le presta a Cuba, ni siquiera los chinos. Los chinos le han reducido este año los préstamos blandos que tenía. La tercera crisis que enfrenta a Cuba, la crisis sanitaria y del sistema de salud. 1, insalubridad pública. Eso es un basurero. La Habana, Iván nos puede contar, La Habana es un basurero, por no decir otra parte del país. 2, escasez de medicamentos básicos para la población.
3, hay un repunte de enfermedades y virus como el dengue, el oropucho. Hay una alerta por ahí de los centros de los CDC de Estados Unidos en cuanto a los viajeros que van o que vienen de Cuba. 4, el colapso hospitalario, Iván nos puede constatar eso también, y el sistema de atención médico primaria, los policlínicos, etcétera. La cuarta crisis que Cuba enfrenta, la crisis demográfica, que empezó Iliana hablando de eso. El éxodo migratorio. El año pasado, 2024, la población cubana perdió el 24% de sus habitantes. O sea, en relación a la cifra histórica que Cuba tenía. Cuba siempre se ha manejado desde los años 70 para acá entre 10 y 11 millones de personas. Según las autoridades norteamericanas, esto no es un dato nuestro de los periodistas, 850.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos entre el 2022 y el 2024. El mayor éxodo de la historia de Cuba. En toda su historia, el mayor éxodo. Y, lo citó Iliana también, la caída de la tasa de nacimiento. Nadie quiere tener hijos en Cuba. Y por lo tanto, la población económicamente activa, que es entre 25 y 50 años, ya nosotros pasamos, Carlos, esa edad hace bastante tiempo, la gente se va de Cuba. La última crisis, porque creo que por ahí estoy cerca del tiempo, es la crisis, y para mí la más importante, institucional y de gobernabilidad. El principal reflejo del 11JK, no voy a hablar de lo que pasó ese día, ya todos lo han comentado, es que ha habido la pérdida masiva del miedo de la sociedad cubana. El cubano de a pie ha perdido el miedo. 2, eso ha llevado a la represión y ensañamiento agudizado contra los opositores en este 2025, solamente en estos primeros 6 meses del año. Excarcelaciones y nuevos encarcelamientos. Ahí están los casos de José Anel Ferrer, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, y ayer o antes de ayer un preso político, Giancarlo González, murió tras 40 días en huelga de hambre. Número 3, Estados Unidos. Ahí tenemos hace unos días el memorándum presidencial de seguridad nacional. Cambio importante. Ninguna administración desde la época de los años 60 había considerado a Cuba un asunto de seguridad nacional. Ahí está el memorándum que el presidente Trump firmó hace unos días. No me voy a extender en eso. Básicamente prohíbe transacciones directas, financieras, directas o indirectas, con entidades controladas por el aparato militar cubano. 4, las sanciones de visado, tema de la explotación de las brigadas médicas. 5, y un ejemplo muy constante, el acoso al embajador o jefe de la misión de los Estados Unidos en La Habana, el señor Mike Hammer, que ha hecho un trabajo fabuloso, extraordinario. 6, y lo más importante, la declaración del señor Miguel Díaz-Canel hace 3 días en el pleno del Comité Central del Partido, que dijo: Cuba vive bajo amenazas y bajo condiciones de guerra. Eso lo dijo él. Aquí hay que estar preparado ante un estallido social. Lo dijo él, no lo decimos nosotros. Es la primera vez que yo recuerde, desde las épocas de Fidel Castro, que haya dicho alguien algo así. Y número 6, y con esto cierro, los cambios y ascensos en la cúpula militar y del Ministerio de Interior de Cuba en el último mes. Significativo. Para mí, la lectura que le doy es que hay cierta fractura en la cúpula del régimen cubano. Mi conclusión, el cambio en Cuba está más cerca. ¿Cuándo va a ocurrir? Puede ser en una semana, en 2 meses, en un año. Estamos a la vuelta del cambio en Cuba. Gracias.